Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Revolver Magazine ha nombrado a Ghost como la banda de este año. Tobias Forge en una nueva entrevista habló sobre eso y también comentó sobre el próximo disco de Ghost. La banda no solo ha sido nombrada como artista del año, también impera como álbum del año. No olvidemos que Ghost también ganó el American Music Award por Impera. Sobre todo esto, Tobias dijo: "Es una afirmación que recibo de que todo el trabajo que se está haciendo vale algo. Es un concepto erróneo y común pensar que esto no importa, el recibir etiquetas o elogios. Claro que importa, es una gran cosa". Sobre el éxito de Impera dijo: "Me gustaría pensar que sonamos un poco diferente. Siempre he tratado de hacer discos que no solo fueran nuevos para mí, algo que se sentía como si tuviera su propio lugar. Creo que obtener este reconocimiento también es un recibo de eso, de que todavía estamos haciendo algo que la mayoría de las bandas no hacen". Sobre el aspecto melódico de Ghost, dijo: "Recuerdo cuando éramos debutantes, éramos una especie de anomalía en la escena actual del momento. En ese entonces había mucho emo-core y todo eso. No era muy melódico. Creo que ha cambiado a lo largo de los años, entonces creo que ser melódico no nos hace destacar ahora, tanto como creo que lo hacíamos hace 10 años. Cuando éramos la extraña banda con un sonido de los años 70 que llegaba a un festival. Éramos extremadamente melódicos y muy raros. Entonces, no lo sé. Por supuesto, creo en la buena melodía, absolutamente. Creo que eso es clave para escribir, incluso si estás escribiendo música disonante o con un sonido maligno. Aún necesitas confiar en algún tipo de melodía tarareable". Y sobre la preparación del sexto álbum de la banda, él comentó: "El tiempo vuela muy rápido y siempre termino entregando el álbum a un sello discográfico con una larga lista de cosas que quiero cambiar o que quiero hacer mejor la próxima vez. Entonces casi es natural que ya haya comenzado a planificar, o al menos describa algunas cosas que quiero hacer de manera diferente. Eso también puede ser desde un punto de vista completamente práctico. Siempre hay cosas que cambiar y mejorar, y para mí es sumamente importante hacer giras, especialmente en este ciclo que ha sido tan suave porque decidimos hacer nuestro recorrido un poco diferente de lo que hemos hecho anteriormente, en parte por elección, pero también como una necesidad. Entonces he pasado mucho tiempo libre, he pasado mucho tiempo en casa, no hemos hecho muchos shows este año, quiero decir, hemos hecho 70, así que eso es genial. Usualmente hacemos 120 o algo así en el año. Entonces, ahora que esperamos un 2023 en el que tengamos aproximadamente la misma cantidad de shows, aproximadamente 70 shows más, eso terminará bastante rápido. De repente será 2024 y tienes que sacar un disco. Entonces tengo que mirar hacia adelante, tengo que ser, y por suerte lo soy. Afortunadamente ya estoy mirando algo que creo que será el próximo disco. Ya sé lo que quiero hacer, pero hay que empezar a planificarlo todo, y así son las cosas. Conozco a algunas personas, algunas bandas, artistas, que se sienten muy estresados por eso, pero para mí eso es lo que hago. Eso es lo que pasé muchos de esos años cuando no estaba en una banda exitosa planeando, queriendo hacer. La única diferencia entre el yo de ahora y hace 20 años es que ahora puedo hacer realidad muchos de esos planes".